Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para profundizar en un tema que ha suscitado muchas discusiones y reflexiones a lo largo de los siglos: el consumo de vino y cerveza en la vida del cristiano. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. La cuestión que nos planteamos es si el consumo de estas bebidas fermentadas constituye un pecado o si puede ser visto como una práctica aceptable dentro del marco de nuestra fe. El tema del consumo de vino y cerveza es, sin duda, un dilema. Este dilema no es nuevo, ha estado presente desde los tiempos bíblicos, reflejando la complejidad y diversidad de nuestra fe y nuestras vidas. Algunos cristianos creen que el consumo es un pecado, una ofensa a Dios, señalando los efectos perjudiciales que puede tener el abuso de estas sustancias. Otros, en cambio, argumentan que beber con moderación es permitido, e incluso que puede formar parte de nuestras celebraciones y rituales religiosos, como el propio Señor Jesucristo mostró en las bodas de Caná, donde realizó su primer milagro convirtiendo el agua en vino. La Biblia ofrece varias referencias al consumo de vino. En el libro de Eclesiastés, encontramos que comed vuestro pan con gozo y bebed vuestro vino con alegre corazón, porque Dios ya ha aceptado vuestra obra. Por otro lado, también encontramos advertencias sobre los peligros del exceso, como en Proverbios 22.1, el vino es burlón, la bebida fuerte es ruidosa, y cualquiera que por ellos yerre no es sabio. Estas aparentes contradicciones nos invitan a una reflexión profunda, y un análisis detenido para llegar a una comprensión más clara y balanceada de lo que se espera de nosotros como hijos de Dios. Además, recordar a nuestros primeros discípulos y su ejemplo es crucial. San Pablo en su carta a los Efesios nos advierte: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. De igual forma, en su primera carta a Timoteo, se nos dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta es la paradoja con la que estamos lidiando. Por una parte, una advertencia clara sobre los peligros del exceso, pero por otra, un reconocimiento de que el vino puede tener su lugar y su propósito en nuestras vidas. Es importante, entonces, abordar este dilema no solo desde un enfoque legalista o dogmático, sino dentro del contexto del mensaje más amplio del Evangelio. Jesús nos llama a vivir en amor, en autocontrol y en sabiduría. Así, cualquier postura que tomemos sobre el consumo de vino y cerveza debe alinearse con estos principios fundamentales del cristianismo. La controversia debe ser abordada desde una perspectiva bíblica, examinando el significado de los textos, considerando el contexto histórico y cultural de las Escrituras, y reflexionando sobre cómo estos principios pueden y deben aplicarse en nuestras vidas contemporáneas. Esto nos llevará a un entendimiento más completo y equilibrado que no solo dicta normas, sino que también nutre nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Hermanos y hermanas, al embarcarnos en este análisis, les invito a abrir sus corazones y sus mentes al consejo divino, a la sabiduría de las Escrituras y a la guía del Espíritu Santo. Que nuestra reflexión sobre este tema nos lleve a un mayor entendimiento, y a una vida cristiana más plena y auténtica. Amén. El vino, queridos hermanos y hermanas, ha sido un elemento integral a lo largo de la historia bíblica, mencionado en diversos contextos y cargado de profundo simbolismo y significado. Acompáñenme a través de las Sagradas Escrituras para explorar cómo este don de la tierra jugó un papel esencial en la vida espiritual y cotidiana de nuestro pueblo de fe. Desde el Génesis, el vino aparece como una bendición de Dios. Noé, al bajar del arca, planta una viña, y de esa vid obtiene el vino. Podemos ver aquí no solo la habilidad humana para cultivar y producir, sino también el regalo de la creación de Dios que perdura aún después del diluvio, simbolizando un nuevo comienzo y la renovación de la vida en la tierra. Sin embargo, también revela la debilidad humana, pues Noé se embriaga, mostrándonos los riesgos del exceso. En el libro de los Proverbios y Eclesiastés, el vino es mencionado como un símbolo de alegría y celebración. Proverbios las 3:10 nos dice: llénense tus graneros con abundancia, y tus lagares se rebosen de vino nuevo. El vino aquí es símbolo de prosperidad y bendición divina, indicador de una vida plena en la gracia de Dios. De igual manera, en Eclesiastés 9:2.7 se nos anima: ve, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquí el vino simboliza la aceptación y el gozo en la vida, una vida vivida en conformidad con los mandatos divinos.
El vino también juega un papel crucial en los rituales religiosos del Antiguo Testamento. En la ley mosaica, encontramos múltiples referencias al uso del vino. Por ejemplo, en Éxodo 29 2.40, la libación de vino es parte del ritual de sacrificio. Con el primer cordero, ofrecerás 1/10 de efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación 1/4 de hin de vino. La libación de vino simboliza la ofrenda de la vida misma a Dios, un sacrificio de olor grato y una demostración de gratitud y sometimiento. Los salmos también nos revelan el vino como un don de Dios que alegra el corazón del hombre. Salmo 104 2.14-15 proclama: Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre. En estas palabras encontramos la profunda conexión entre la creación y la vida humana, la bendición del sustento diario y el don del vino como una expresión de la generosidad de Dios. En el Nuevo Testamento, el vino adquiere aún más relevancia y simbolismo, especialmente en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. En el primer milagro de Jesús, en las bodas de Caná, transforma el agua en vino. Esta acción no es simplemente una respuesta a una necesidad social, sino una revelación de su gloria divina. El vino, aquí, simboliza la transformación y la plenitud de la vida que Jesús ofrece. El acto más significativo, hermanos y hermanas, es la institución de la Santa Cena. En Mateo 26 2.27-28, leemos: Tomó luego una copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí, el vino se convierte en la sangre de Cristo, el símbolo del nuevo pacto entre Dios y la humanidad, un recordatorio perpetuo del sacrificio de Cristo por nuestra redención. Cada vez que compartimos el vino en la Eucaristía, estamos participando en ese misterio divino, recordando y celebrando el amor inmenso de Dios hacia nosotros. Sin embargo, también encontramos advertencias contra el abuso del vino. En Efesios 5:18 se nos advierte: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este llamado a la moderación y a la sobriedad nos recuerda que mientras el vino es un don, también debemos ser conscientes de sus peligros, y usarlo con sabiduría y en contextos que honren a Dios. El vino en la Biblia, queridos hermanos y hermanas, no es solo una bebida. Es un símbolo de bendición, celebración y pacto divino. Nos recuerda la generosidad de Dios, la transformación de nuestras vidas en Cristo, y la necesidad de vivir en sobriedad y gratitud. Permitámonos, al reflexionar sobre esta bebida sagrada, encontrar en ella no solo una conexión con nuestras raíces espirituales, sino también una inspiración para vivir una vida que glorifique a nuestro Creador en cada aspecto. Hermanos y hermanas, exploraremos en profundidad el primer milagro de Jesús, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná. Discutiremos qué nos enseña esta historia sobre el vino, y la actitud de Jesús hacia su consumo. En el segundo capítulo del Evangelio de Juan, encontramos el relato del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Este pasaje nos sitúa en un alegre evento social, un matrimonio, en el que la familia y los amigos se reunían para celebrar con alegría y gozo. Estamos hablando de un contexto festivo, de alegría compartida, de la importancia de las relaciones humanas y la comunidad. Mas sucede que en el transcurso de la fiesta hay un problema serio, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí entra en escena María, la madre de Jesús, quien en su sabiduría intuye la presencia de Jesús como una posible solución a este contratiempo. Nos enseña la fe de María, que sin saber aún lo que Jesús haría, confía plenamente en su Hijo. Jesús le responde a su madre: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Este versículo debe ser examinado con cautela. No es una falta de respeto, sino una expresión de la relación especial, y del entendimiento profundo entre Jesús y María. Jesús afirma que todo en su vida y ministerio tiene un tiempo y un propósito, indicándonos que incluso en un momento de milagro, hay un plan divino detrás de sus acciones. María, firme en su fe, se dirige a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga. ¡Qué ejemplo más sublime de confianza! Ella no insiste, no pide detalles, simplemente se encomienda, y encomienda a los demás, a la voluntad de Jesús. Es un llamado a la obediencia humilde y confiada en el Señor.
Entonces Jesús actúa. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dice: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. No eran recipientes comunes, sino tinas usadas para el rito de purificación. Nos habla de un uso especial y sagrado. Estas tinas, que representan lo cotidiano y lo que está destinado a la purificación, están a punto de ser transformadas. Después, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. No hubo grandes palabras, solo una simple orden. Y este movimiento de obediencia desencadenó un milagro. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí, hermanos y hermanas, no solo vemos la manifestación del poder divino de Jesús, sino también su generosidad. Él no convierte el agua en cualquier vino, sino en el mejor vino. Nos enseña que lo que Jesús nos ofrece es siempre de la más alta calidad. Pero también esto nos lleva a considerar qué nos dice la Biblia sobre el vino y su uso responsable. Como menciona Salmo 104 2.14-15, Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, haciendo brillar el rostro con aceite, y el pan que sustenta el corazón del hombre. El vino, en sí mismo, no es algo negativo, es una bendición cuando se usa correctamente. Jesús no solo proveyó vino, sino que transformó el evento en una demostración de su gloria y su misión en la tierra. No debemos ignorar que la embriaguez es condenada en las Escrituras, Proverbios 22.1, Efesios 5:18, y el vino, como todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, debe ser usado con sabiduría y moderación. Este milagro en las bodas de Caná tiene un profundo significado. Nos dirige hacia la gracia de Jesús, su compasión, su perfecta provisión y la importancia de la fe y obediencia incondicional. Es una señal poderosa de su divinidad, y del gozo y plenitud que Él desea para nuestras vidas, siempre bajo la luz divina de su voluntad. Hermanos, en esta historia vemos más que un simple acto de conversión de agua en vino, vemos la manifestación del amor y la provisión de Dios, y se nos recuerda el poder transformador de la fe en Jesucristo. Que podamos aprender a vivir con la misma confianza y obediencia que María y los sirvientes, y a utilizar las bendiciones que recibimos con sabiduría y gratitud. Hermanos y hermanas, hoy nos congregamos para reflexionar sobre las advertencias divinas acerca del abuso del alcohol según las Sagradas Escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos proporciona guía y consejos que enfatizan la importancia de la moderación, y alertan sobre los peligros de la embriaguez. En Proverbios 22.1, encontramos una amonestación clara: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Esta enseñanza nos invita a reconocer cómo el abuso de la bebida puede desviar nuestra sabiduría y juicio, llevándonos por caminos de necedad y tumulto. El vino no ha de ser una fuente de burla y caos en nuestras vidas, en cambio, debemos aspirar a la sabiduría que surge del autocontrol. El profeta Isaías, en su libro, también advierte en Isaías 5:11, «Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que los inflame el vino». Aquí, Isaías nos presenta una lamentación sobre aquellos que hacen del alcohol una rutina de vida, quemando su tiempo y sus días en la búsqueda de la embriaguez. Nos recuerda que este camino solo lleva a la perdición, y al desperdicio de la valiosa vida que Dios nos ha otorgado. Consideremos también las palabras del rey Lemuel, enseñadas por su madre, en Proverbios 31 2.4-5, donde le dice: «No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que beban y olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos». Nos muestra cómo el abuso del alcohol puede nublar el juicio de aquellos en posiciones de liderazgo y responsabilidad, llevándolos a olvidar la justicia y a fallar en su deber de proteger a los necesitados. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, reitera esta cautela en su epístola a los Efesios. En Efesios 5:18 nos instruye: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». Pablo aquí claramente opone la embriaguez, que lleva a la disolución moral y espiritual, con la plenitud del Espíritu Santo, que nos guía a una vida de rectitud y piedad. En su carta a los Romanos,
Pablo también nos recuerda que debemos comportarnos como hijos de la luz, y no entregarnos a la oscuridad de la embriaguez. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. La vida cristiana se describe aquí como una vida vivida en la luz de la honradez y el autocontrol, alejándonos de las tentaciones de la embriaguez y del pecado que ésta engendra. El libro de Proverbios posee más enseñanzas que debemos considerar en esta reflexión. En Proverbios 23 2.29-35 se describen los efectos del excesivo consumo del vino: ¿para quién será el ay, para quién el dolor, para quién las rencillas, para quién las quejas, para quién las heridas sin causa, para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin muerde como serpiente, y pica como áspid. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aquí se nos muestra la senda destructiva del abuso del alcohol, una senda de dolor, contiendas y engaños, que actúa como una serpiente, envenenando el cuerpo y el alma. A lo largo de estos pasajes, la Biblia nos pone en guardia contra los peligros y las consecuencias negativas del uso irresponsable del alcohol. Nos llama a vivir en moderación, ejercitando siempre el autocontrol y manteniéndonos alertas a los mandatos divinos que nos guían hacia una vida de armonía y rectitud. Que estas enseñanzas resuenen profundamente en nuestros corazones, inspirándonos a llevar una vida de equilibrio, sabiduría y devoción ante los ojos de nuestro Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos encontramos en este sagrado lugar para reflexionar sobre un aspecto esencial y profundamente simbólico de nuestra fe: el papel del vino en la última cena, su significado como símbolo del nuevo pacto en la sangre de Cristo, y su importancia en la Eucaristía. Al hacerlo, buscaremos entender mejor nuestra participación en esta sacramentalidad, y su relevancia continua en nuestras vidas cristianas. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, instituyó lo que conocemos como la Última Cena. En este momento crucial, Jesús tomó el pan y el vino, elementos cotidianos y comunes en la cultura judía, y les otorgó un significado trascendental. El relato de este evento se encuentra en los Evangelios sinópticos, y en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Leamos primero del Evangelio de Mateo 26 2.27-28, que dice, y tomando el cáliz, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Aquí, Jesús usa el vino como un símbolo poderoso de su propia sangre. Este acto no es casual ni simplemente metafórico, es la inauguración de un nuevo pacto. En la tradición judía, el vino ya tenía significados significativos, asociándose a la alegría y la bendición, como vemos en Salmo 104 2.15, y el vino que alegra el corazón del hombre. Sin embargo, aquí Jesús eleva su significado a un nivel completamente nuevo, estableciendo una relación indisoluble entre el vino y la redención de la humanidad. Al proclamar que el vino es su sangre, Jesús está anunciando anticipadamente su sacrificio en la cruz. Su sangre, que sería derramada al día siguiente, establecería el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este nuevo pacto, al contrario del antiguo pacto mosaico sellado con la sangre de animales, sería eterno e irrevocable. En palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:25, él repite las palabras de Jesús: asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Estas palabras no solo establecen la Eucaristía, sino que invitan a todos los creyentes a participar regularmente en esta celebración, recordando y proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que tomamos del cáliz en la Santa Misa, no solo estamos conmemorando un evento histórico, sino que entramos en un acto de comunión profunda con Cristo, renovando en nosotros el compromiso de vivir según los preceptos de ese nuevo pacto. Esta práctica de la Eucaristía no es solo un ritual, sino una participación activa en el misterio de nuestra redención. Ahora, hermanos, es crucial entender que el vino, con su color y su naturaleza, es un símbolo adecuado de la sangre. Esta sangre es vida misma, y en el contexto de la salvación, es la vida divina que fluye de Cristo hacia nosotros.
Jesús no seleccionó el vino arbitrariamente, el vino tiene la capacidad de representar la alegría y el sufrimiento, lo ordinario y lo sagrado. En la práctica de la Eucaristía, el vino, consagrado por las palabras del sacerdote y la acción del Espíritu Santo, se convierte en la verdadera sangre de Cristo. Así lo enseñamos y así lo creemos, recordando la enseñanza del Concilio de Trento: si alguno dijere que en el santo sacramento de la Eucaristía no se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por lo tanto, Cristo entero, sino solo como en signo, figura o virtud, sea anatema. Para nosotros, entonces, beber del cáliz es invitar la vida de Cristo en nuestras propias vidas. Es una comunión de sangre y espíritu que transforma nuestra existencia y nos une como comunidad. El vino en la Eucaristía se vuelve un constante recordatorio de la obediencia, el amor y la entrega total de Jesús. Finalmente, consideremos la relevancia del vino en la vida cristiana actual. En un mundo lleno de dolor y división, el cáliz de la Eucaristía es una señal de esperanza y unidad. Nos llama a ser parte de algo más grande que nosotros, a comprometernos a vivir en amor y servicio, tal como Cristo lo hizo. En cada misa, el acto de consagrar y compartir el cáliz nos recuerda nuestra misión de ser portadores del Evangelio, proclamando con nuestras vidas la redención obtenida a través de la sangre de Cristo. Así, a cada uno de nosotros se nos ofrece el cáliz de salvación, un don inmerecido pero generosamente dado. Que al beber de él, seamos constantemente renovados y fortalecidos en nuestra fe, llevando el mensaje del amor redentor de Cristo al mundo. Amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a explorar cómo se ofrecía el vino en los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. A lo largo de las Escrituras hebreas, el vino se menciona con frecuencia en el contexto de las ofrendas y ceremonias sagradas. No solo era un elemento importante en la vida cotidiana del pueblo de Israel, sino que también tenía un profundo significado espiritual en su adoración a Yahvé. Empezaremos recordando que el vino, junto con el pan y el aceite, era uno de los productos básicos de la agricultura en el antiguo Israel. En el libro de Levítico, encontramos claras instrucciones sobre cómo debían llevarse a cabo las ofrendas de grano y las libaciones. Levítico las 23:13 dice: y su ofrenda será 2/10 de un efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida para el Señor en olor grato, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. El vino era derramado como una libación, un acto de derramar vino sobre el altar, muchas veces junto con un sacrificio de sangre. Esta era una de las prácticas más comunes que vemos en la ley mosaica. La plegaria y la dedicación del primer fruto de la tierra incluían la ofrenda del vino, lo cual demostraba gratitud y reconocimiento a Dios por su provisión. En Números 15:2.5, el Señor instruye a Moisés: con cada cordero para el holocausto o para el sacrificio, prepararás como libación la 1/4 parte de un hin de vino. Estas libaciones de vino eran símbolos de alegría y bendición. El vino en sí se consideraba una bendición de Dios, y usarlo en el contexto de adoración simbolizaba ofrecer de vuelta a Dios una parte de las bendiciones que Él había derramado sobre su pueblo. Deuteronomio las 14:26 también menciona el uso del vino en los diezmos: y gastarás el dinero en todo lo que desees, en bueyes, ovejas, vino o licor fuerte, en todo lo que tu alma desee, y comerás allí delante de Yahvé tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. El vino también tenía un papel importante en algunas festividades específicas. Por ejemplo, en la Pascua, el vino era y es una parte esencial del Seider, la comida ceremonial que conmemora la liberación de los israelitas de Egipto. Aunque el uso detallado del vino en esta festividad como lo conocemos hoy no está descrito completamente en la Torá, las costumbres posteriores desarrollaron la práctica de beber 4 copas de vino, cada una con un significado particular relacionado con las promesas de liberación de Dios. El propósito del vino en estas ofrendas y rituales iba más allá del mero acto físico de derramar o consumir. Representaba un sacrificio de alegría, una ofrenda de gozo a Yahvé. El vino simbolizaba la vida, la celebración y la abundancia proporcionada por Dios. Es en este contexto que Jesús, durante la última cena, levantó una copa diciendo: «Este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Aquí, vemos la transición del simbolismo del vino en el Antiguo Testamento hacia su cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde el vino simboliza la sangre de Cristo, hecha derramada por nuestra salvación.
Por ende, al explorar cómo se ofrecía el vino en los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento, entendemos que su significado y propósito en la adoración a Dios eran profundos y multifacéticos, una muestra de gratitud, un recordatorio de bendición, un símbolo de alegría y celebración, y finalmente, una prefiguración del sacrificio supremo de Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos dirigimos a un tema que ha sido motivo de gran reflexión y debate a lo largo de los siglos: el consumo de alcohol en la vida del cristiano. Para guiar nuestra reflexión, nos basaremos en las enseñanzas del apóstol Pablo, cuyas cartas a las primeras iglesias proveen una profunda sabiduría y discernimiento sobre este asunto. El apóstol Pablo abordó este tema en varias de sus epístolas, proporcionando una perspectiva que combina la prudencia, la moderación y el amor fraternal. En su carta a los Efesios, Pablo instruye claramente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En este versículo, el apóstol establece una comparación directa entre la embriaguez y la plenitud del Espíritu Santo. La embriaguez conduce a la disolución, una palabra que sugiere tanto el desorden moral como la ruina espiritual. Al exhortar a los creyentes a ser llenos del Espíritu, Pablo nos llama a una vida de autocontrol y santidad. Además, en 1 Corintios 6:12, Pablo escribe: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este pasaje subraya la importancia de la libertad cristiana unida a la responsabilidad personal. Si bien el consumo de vino no está explícitamente prohibido, el apóstol nos advierte contra el peligro de permitir que cualquier cosa, incluido el alcohol, tome dominio sobre nosotros. Ser dominados por algo significa que perdemos la libertad que Cristo nos ha otorgado y nos convertimos en esclavos nuevamente, ya no del pecado, sino de nuestras propias pasiones y deseos. En 1 Timoteo 5:23, Pablo aconseja a su joven discípulo Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este versículo nos muestra que Pablo también reconocía los beneficios medicinales del vino. No obstante, enfatiza un uso moderado y específico, no para placer o embriaguez, sino por razones de salud. Este enfoque equilibrado revela una comprensión práctica y sensata del lugar del alcohol en la vida del creyente. En su carta a los Romanos, Pablo aborda un punto fundamental relacionado con la vida comunitaria y el amor fraternal. En Romanos 14:21, Pablo aconseja: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Aquí, la enseñanza va más allá del consumo personal, y se extiende al impacto que nuestras acciones pueden tener sobre otros. Si el consumo de vino causa tropiezo a un hermano o hermana en la fe, entonces es mejor abstenerse, demostrando así amor y consideración por la debilidad de los demás. El apóstol también toca este tema en su carta a los Gálatas, destacando los frutos del Espíritu frente a las obras de la carne. En Gálatas 5:21, entre las obras de la carne que los creyentes deben evitar, menciona borracheras y orgías, contrastándolas con el fruto del Espíritu Santo que incluye el dominio propio. Este contraste nos llama a rechazar estilos de vida que promueven la desenfrenada entrega a los deseos carnales y, en lugar de eso, buscar una vida rica en los frutos del Espíritu. La enseñanza de Pablo es una llamada constante a la moderación y al autocontrol. En sus epístolas, él también resalta la importancia de discernir y respetar la conciencia de otros creyentes. Para Pablo, la prioridad siempre fue el bienestar espiritual de la comunidad de fe, y vivir una vida que honre a Dios en todas sus acciones, incluyendo el consumo de vino y otras bebidas alcohólicas. Así, hermanos y hermanas, la enseñanza de Pablo sobre el consumo de alcohol nos desafía a vivir con sobriedad, con un enfoque claro en la edificación del cuerpo de Cristo y en la santidad personal. Nos llama a reflexionar sobre nuestra libertad en Cristo y cómo esa libertad debe usarse, no para nuestra propia gratificación, sino para construir una comunidad de amor y respeto mutuo, donde cada uno vela por el bienestar del prójimo. Recordemos siempre ser guiados por el Espíritu Santo, buscando la sabiduría y la prudencia en todas nuestras decisiones. Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en esta hermosa jornada. Hoy, deseamos profundizar en un tema fascinante y a menudo pasado por alto: el uso del vino en la medicina antigua, especialmente en tiempos bíblicos.
Desde tiempos inmemoriales, el vino ha sido apreciado no solo como una bebida para deleite y festividades, sino también como una herramienta valiosa en el arte de curar. En los textos sagrados, encontramos múltiples referencias que nos invitan a considerar el vino como un don de Dios, destinado para el bienestar y la sanación del cuerpo y el alma. En el libro de Proverbios 31 2.67, se nos instruye: dad la bebida fuerte al que está por perecer, y el vino a los que tienen amargura de espíritu. Beban, y olvídense de su miseria y dejen de recordar su aflicción. Este pasaje nos muestra que el vino era visto como un bálsamo para aliviar el dolor y el sufrimiento, una fórmula divina para brindar consuelo en momentos de tribulación. En otro pasaje conocido de 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo: no bebas agua solamente, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí, observamos que el vino era utilizado como tratamiento para males físicos, particularmente problemas digestivos. Este uso específico del vino subraya la confianza en sus propiedades medicinales, y demuestra el conocimiento de sus beneficios terapéuticos. Más allá de la Biblia, encontramos en la historia de civilizaciones antiguas cómo el vino jugaba un rol central en la medicina. Los egipcios, por ejemplo, lo empleaban en sus prácticas curativas, mezclándolo con hierbas para crear pociones y ungüentos. Los papiros médicos del antiguo Egipto, como el papiro Ebers, contienen recetas en las que el vino se mezcla con ingredientes medicinales para tratar variadas dolencias, desde infecciones hasta enfermedades digestivas. Los griegos y los romanos también reconocieron los efectos beneficiosos del vino. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, prescribe en sus escritos el uso del vino para desinfectar heridas, calmar el dolor y promover la digestión. En la antigua Roma, Galeno, un célebre médico del emperador Marco Aurelio, describía detalladamente el uso del vino tinto para sanar heridas y prevenir infecciones debido a sus propiedades antisépticas. El vino también servía en rituales y prácticas religiosas que tenían un componente sanador. En la antigua Grecia, los templos de Asclepio eran famosos no solo por sus prácticas médicas, sino también por su uso ceremonioso del vino como parte de procesos curativos espirituales y físicos. Ellos creían que el vino podía establecer un puente entre lo divino y lo terrenal, facilitando la sanación desde un plano holístico. En el contexto judío, la Misná, uno de los textos fundamentales del Talmud, menciona el uso del vino en ceremonias religiosas que también tenían una dimensión terapéutica. Los rabinos enseñaban que el vino, cuando se toma con moderación y en el contexto adecuado, podía ser una bendición que renovaba fuerzas tanto físicas como espirituales. Así pues, hermanos y hermanas, al reflexionar sobre estos usos del vino en la medicina antigua, observamos la profunda conexión entre la fe y la ciencia de aquellos tiempos. La interacción sacra entre lo material y lo espiritual subrayaba la interdependencia entre el bienestar del cuerpo y del alma. La sabiduría ancestral sobre el poder curativo del vino nos llama a valorar y respetar los dones naturales que Dios nos ha otorgado para nuestra salud y bienestar. Quizás esta perspectiva nos inspire a buscar y apreciar los múltiples modos en los que Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece alivio y consuelo en nuestras vidas cotidianas. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos adentramos en un episodio del Antiguo Testamento que nos ofrece una lección valiosa sobre la templanza y el consumo responsable. Relatemos y analicemos juntos la historia de Noé y su embriaguez con vino descrita en el libro de Génesis, reflexionando sobre las enseñanzas que podemos extraer de este relato. Después del diluvio, Noé, hombre justo y elegido por Dios para preservar la vida en la tierra, salió del arca junto a su familia y a todas las criaturas que había salvaguardado. En Génesis 9:2.20-21, la Escritura nos dice: Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Observamos aquí un aspecto de la naturaleza humana: incluso los hombres más justos no son inmunes a la tentación y a la debilidad. Noé plantó una viña, una acción que en sí misma no tiene nada de malo, pero la falta de moderación al consumir el fruto de su trabajo lo llevó a la embriaguez y a exponerse de una manera indigna. Sigamos con el relato. En Génesis 9:2.22-23, leemos: Y Chem, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron una vestidura, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Aquí tenemos dos reacciones distintas de los hijos de Noé.
Chem, al ver la condición vulnerada de su padre, no mostró respeto ni pudor. En cambio, Sem y Jafet actuaron con dignidad y respeto, cubriendo la vergüenza de su padre sin mirarlo. La reacción de Noé al despertar también es instructiva. El texto bíblico continúa en Génesis 9:2.24-25, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Noé, al recobrar la sobriedad, pronuncia una maldición sobre Canaán, hijo de Chem, lo que nos muestra las consecuencias duraderas de actos irreflexivos y poco respetuosos. Esta maldición reverbera a lo largo de generaciones, subrayando que las acciones de un momento pueden tener efectos que perduran en el tiempo. Hermanos y hermanas, ¿qué podemos aprender de esta historia sobre el consumo responsable de alcohol? La primera lección es la importancia de la moderación. El vino, que es presentado en la Biblia tanto como una bendición como una potencial trampa, Proverbios 20:1, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, debe ser disfrutado con responsabilidad. La embriaguez de Noé nos recuerda que perder el control no solo nos puede exponer al ridículo sino que también puede acarrear consecuencias dolorosas para nosotros y nuestros seres queridos. Además, la actitud de Chem frente a su padre nos enseña sobre el respeto y la honra que debemos mantener hacia quienes están en una situación vulnerable. La falta de respeto y el regodeo en las debilidades de otros pueden desencadenar rencores y maldiciones que afectan nuestras relaciones y nuestras vidas. Por otro lado, la acción de Sem y Jafet nos muestra el camino de la compasión y el respeto, incluso frente a la debilidad humana. Ellos nos enseñan a cubrir, figurativamente y literalmente, las faltas de nuestros seres queridos con amor y dignidad. Otra lección profunda que se extrae de este pasaje es que incluso los individuos más justos y piadosos son susceptibles a la caída. Noé, un hombre cuyo nombre está asociado con la salvación y la justicia, no era perfecto. Esto nos recuerda que todos somos vulnerables, y necesitamos la gracia divina para mantenernos en el camino de la rectitud. No debemos juzgar duramente a los demás sino recordar nuestras propias debilidades. Por último, la respuesta de Noé a Chem nos alerta también sobre la importancia de reaccionar con justicia y misericordia. La embriaguez de Noé llevó a una situación de vergüenza y conflicto familiar. La falta de respeto de Chem despertó la ira de Noé, y desembocó en una maldición que afectó a la posteridad de Chem. Aquí, nuevamente, vemos reflejado el peso de nuestras acciones y palabras, y cómo éstas pueden influir más allá del momento inmediato. Así pues, al reflexionar sobre la historia de Noé y el vino, esforcémonos por practicar la moderación, el respeto y la compasión. Recordemos nuestras debilidades y busquemos la gracia divina para superarlas, actuando siempre con misericordia y justicia. Que este relato inspire en nosotros un deseo renovado de vivir con templanza y sabiduría, honrando a Dios en todo lo que hagamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre lo que enseñaron los padres de la Iglesia respecto al consumo de alcohol. Volvamos nuestra atención a las enseñanzas de aquellos sabios guías espirituales que nos precedieron para obtener un entendimiento claro y profundo de este tema. Los padres de la Iglesia, hombres llenos del Espíritu y de sabiduría divina, no condenaron de manera absoluta el consumo de alcohol, sino que enseñaron sobre la moderación y el buen uso. Tal como nos dice el libro del Eclesiastés, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque ya ha aprobado Dios tus obras. Así también los padres interpretaron el uso del vino como una creación de Dios que puede ser disfrutada con rectitud. San Pablo, en su carta a Timoteo, aconseja, no sigas bebiendo solo agua, sino usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, 1 Timoteo 5:23, mostrando una actitud positiva hacia el consumo moderado y significativo del vino. San Juan Crisóstomo, un gran predicador y padre de la Iglesia, enseñaba que el vino fue dado para la alegría, no para el libertinaje. Él advertía contra el abuso ya que éste puede llevar a la perdición, pero también reconocía el valor del mismo como alegría y consuelo dado por Dios. San Agustín, el doctor de la gracia, expresó pensamientos similares. En sus confesiones, señala cómo el buen uso del vino es lícito. Yo dejé el vino, no en el sentido de no beber nunca más, sino para no quedar a su merced, porque bien usado no es un mal, y hasta se puede usar bien sin peligro de quedar esclavo de su deleite. Aquí, San Agustín resalta la importancia de la templanza y el uso razonable del vino, en lugar de ceder al exceso que llevaría a la embriaguez. San Basilio el Grande nos proporciona una visión igualmente equilibrada.
En sus escritos exhorta a los monjes a evitar la indulgencia, señalando, el vino es el enemigo de la constante vigilancia, y aquel que ama el vino no prefiere la sabiduría. Sin embargo, San Basilio no prohíbe el consumo del vino en sí mismo, sino que urge al equilibrio, haciendo un llamado a no permitir que el vino afecte la sobriedad y lucidez de espíritu. Santo Tomás de Aquino también nos otorga una perspectiva más filosófica. En la Suma Teológica, argumenta que el vino, cuando usado con moderación, puede ser beneficioso para la salud y el bienestar humano, pero que su uso excesivo lleva al desorden de las facultades racionales, principio fundamental en su ética. El vino que alegra el corazón del hombre indica que el uso del vino es natural y permisible, siempre y cuando no se convierta en abuso. Resulta claro, queridos hermanos y hermanas, que las enseñanzas de los padres de la Iglesia nos guían hacia una práctica de templanza y moderación. El vino y otros alcoholes pueden formar parte de nuestra vida si los usamos con sabiduría y gratitud, reconociendo su origen divino y su propósito para alegrar nuestros corazones y enriquecer nuestras comunidades. A través de la moderación, recordamos la virtud y la razón que Dios nos ha dado. Sigamos pues el llamado de estos santos hombres, utilizando los dones de Dios con gratitud y prudencia, permaneciendo siempre conscientes de su llamado a la moderación y el buen juicio. Amén. Hermanos y hermanas, reunámonos hoy bajo la luz divina para reflexionar sobre el contexto cultural en el que se consumía vino durante los tiempos bíblicos, un elemento tan presente y significativo en las Escrituras. Analicemos juntos, a la luz de la sabiduría de Dios, factores como la disponibilidad, el proceso de producción y el profundo significado social y cultural del vino. En aquellos tiempos antiguos, el vino era una bendición de la tierra, un don de Dios para su pueblo. En el libro de Eclesiastés, se nos afirma, anda, come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquí, el vino no solo es un símbolo de alegría, sino un reflejo del favor divino y de la vida en su plenitud. La disponibilidad del vino estaba íntimamente ligada a la fecundidad de la tierra prometida. Las viñas eran cultivadas con esmero en las regiones de Canaán, una tierra descrita en Números 13 y 23 como una tierra que emana leche y miel. El cultivo de la vid requería una profunda conexión con la tierra y con los ciclos de la naturaleza, un vínculo que reforzaba la relación del pueblo con Dios y con la creación. El proceso de producción del vino en tiempos bíblicos era un arte sagrado. Se utilizaban lagares, como se menciona en Isaías 5:2.2, donde el profeta describe cómo Dios plantó una viña, la rodeó con cerca, construyó una torre y cavó un lagar dentro de ella. Este proceso de cuidado y transformación de la uva en vino era una metáfora de la obra de Dios en la vida de su pueblo, convirtiendo el fruto del trabajo humano en un símbolo de bendición y comunión. El vino tenía, además, un significado profundamente social y cultural. En las bodas, como el famoso relato de las bodas de Caná, Juan 2:1-10, el vino no solo era parte esencial de la celebración, sino signo de la abundancia y de la bendición de Dios sobre el nuevo matrimonio. Jesús mismo, en este milagro, convierte el agua en vino, elevando este elemento a una dimensión espiritual que trasciende su simple consumo. El vino también era una parte integral de la liturgia y de los sacrificios en el templo. En el Éxodo, Dios instruye a Moisés sobre las ofrendas de vino junto con los holocaustos, como una expresión de gratitud y adoración. Este acto simbólico de derramar vino en el altar era una manera de reconocer la provisión y la generosidad de Dios para con su pueblo. Pero, hermanos y hermanas, debemos recordar siempre que el vino también conlleva responsabilidades, y la Escritura nos advierte sobre sus peligros. En Proverbios 22.1 se nos dice, el vino es mofador, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Este llamado a la moderación y a la sabiduría nos recuerda que todas las bendiciones de Dios deben ser recibidas con gratitud, pero también con prudencia. El Nuevo Testamento nos ofrece una perspectiva aún más profunda sobre el vino y su significado espiritual. Jesús, en la última cena, toma el cáliz y dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí, el vino se transforma en el símbolo del nuevo pacto, la sangre de Cristo que redime a la humanidad, invitándonos a participar de este misterio de fe y salvación. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, el vino en tiempos bíblicos no solo era una bebida, sino un vehículo de significado divino y humano.
Representaba la abundancia de la vida, la alegría de la comunión, el sacrificio de adoración y el misterio de la redención. Al reflexionar sobre su papel en la historia sagrada, recordemos siempre cómo cada acto de consumo, cada labor en la viña, nos invita a una relación más profunda con Dios y con nuestra comunidad de fe. Que así sea. Amados hermanos y hermanas, en el relato del banquete de bodas del Cordero que encontramos en el libro de Apocalipsis, el vino adquiere un simbolismo profundo y significativo. El Apocalipsis de Juan nos transporta a una visión celestial, en la cual se describe un gran banquete nupcial, una fiesta esplendorosa y de júbilo inefable, que marca la consumación de las promesas de Dios y el establecimiento definitivo de su reino. En Apocalipsis 19:2.79 leemos, «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios». Al contemplar este banquete, no podemos pasar por alto la mención y la implicación del vino. El vino, históricamente en la cultura judeocristiana, es símbolo de alegría, comunión y pacto. Pensemos en la primera intervención de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Esta señal manifiesta la abundancia y la transformación que trae el Mesías, un preludio de lo que representa el banquete de bodas del Cordero. El vino en este contexto apocalíptico simboliza, primeramente, la alegría y el gozo eterno en la presencia de Dios. En Isaías 25:2.68 encontramos una profecía que se conjunta con esta visión del Apocalipsis, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La visión de Isaías y la revelación de Juan se funden en un solo testimonio de la esperanza escatológica que compartimos, la abolición del dolor, la derrota de la muerte y el disfrute de una relación plena con Dios. El vino, entonces, no es solo una bebida festiva, es el símbolo tangible de la nueva vida en el reino de Dios, un reino donde el dolor y la muerte han sido destruidos, y donde reina la paz y la justicia. Asimismo, el vino representa el pacto renovado y perpetuo que Dios ha establecido con su pueblo a través del sacrificio de Jesucristo. En la última cena, nuestro Señor tomó el vino y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». El vino se convierte así en un símbolo de redención y de la obra salvadora de Cristo, quien, como el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. En la cena del banquete de bodas del Cordero, ese vino que bebemos en la Eucaristía aquí en la tierra se transforma en el vino de la celebración eterna, la confirmación de todas las promesas que Dios ha hecho a los creyentes. Es la culminación de la alianza que Dios ha sellado con la humanidad, donde cada uno de nosotros, como la esposa del Cordero, participa de una comunión inquebrantable con el Señor. Por último, el vino en el banquete de bodas del Cordero también apunta hacia una dimensión comunitaria y universal. En aquel gran banquete, todos los redimidos, de todas las naciones, tribus y lenguas, se reúnen en una gloriosa celebración bajo el señorío de Cristo. El vino, entonces, es también símbolo de unidad y de amor fraternal, un signo de la paz y la armonía que imperarán en el reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que al meditar en el simbolismo del vino en el banquete de bodas del Cordero, nuestros corazones se llenen de esperanza, gozo y gratitud. Celebremos con fervor la certeza de que un día compartiremos ese vino nuevo en el reino de Dios, junto con todos los santos, y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos adentramos en la profunda reflexión sobre la moderación como una virtud cristiana y, más específicamente, cómo se aplica al consumo de alcohol. En la palabra de Dios, encontramos innumerables indicaciones y enseñanzas que nos guían hacia una vida recta y balanceada. Y es en la moderación donde hallamos una virtud esencial para mantener ese equilibrio que Dios desea para nosotros. La Escritura nos enseña que todas las cosas deben hacerse con un espíritu de moderación y sabiduría. En la carta de Pablo a los Gálatas, se nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aquí, la palabra templanza se traduce también como moderación o autocontrol. Es una de las cualidades que el Espíritu Santo cultiva en nosotros, puesto que nos protege del exceso y la indulgencia desmedida. Cuando nos aproximamos al